en la escena donde aparece Loki con esa credencial dorada de la TVA en la mano. Esa mano no es la de él, es de otra persona. Y esa persona está parada dentro de una casa que ya vimos en otra película de Marvel. Quédate hasta el final porque ese detalle solito cambia cómo se entiende todo el tráiler. Bueno, ya salió el tráiler completo de Avengers. Doomsday y hay tela para cortar por todos lados. Guiños a los cómics, conexiones con pelis anteriores, cositas que solo tienen sentido si las juntas con lo que ya sabemos del UCM. Así que en este video vamos a repasar el tráiler de principio a fin, escena por escena. Y te vamos a tirar teorías de las buenas, con base, no solo especulación al aire. Antes de arrancar, el canal está recién empezando, así que si te gusta este tipo de contenido, piensa en suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de videos. Y en los comentarios déjanos qué detalle notaste tú en el tráiler. Arma tu teoría ahí abajo que después la leemos. Dicho eso, vamos directo al tráiler. El tráiler arranca con el letrero de la escuela Xavier para jóvenes superdotados, y a los pocos segundos el profesor Xavier está mirando por una ventana algo bien feo. Parece una tierra entera siendo destruida ahí, frente a él. Para el que no cachó la referencia, eso es una incursión, así le dicen en los cómics. Dos universos paralelos se acercan demasiado, y si llegan a chocar, se destruyen los dos, completos, sin excepción. La única forma de frenarlo es eliminar uno de los dos antes de que se toquen. La idea ya había aparecido en Doctor Strange en el multiverso de la locura, cuando los Illuminati de la Tierra 838 hablaban de este mismo riesgo, y ahora Doomsday parece que la va a llevar al límite. Y fíjate en algo, Xavier no está solo ahí. Segundos después aparece con Magneto en la mansión, y todo indica que esa charla entre ellos pasa antes de que él intente frenar la incursión con sus propias manos. Si el orden es ese, quiere decir que los mutantes ya sabían lo que venía, antes que el resto de los héroes se enterara de algo. Y ahí surge la pregunta obvia. ¿Por qué Marvel decide abrir el tráiler justo con ellos, y no con los Vengadores? Justo después escuchamos una voz que no es de ningún héroe. Es Victor Von Doom, con Robert Downey Jr. metido en el papel, y lo que dice suena casi a advertencia. Algo se aproxima, algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que termine este día, deberemos tomar una decisión impensable. Que Marvel abra el tráiler con el villano hablando como si fuera el único que entiende la gravedad del asunto no es casualidad, para nada. En los cómics, sobre todo en la etapa de Jonathan Hickman, con los Vengadores y Secret Wars, Doom no arranca como el malo de la película. Arranca como el único dispuesto a hacer lo que nadie más se anima, aunque eso implique sacrificar universos enteros para salvar lo que queda. Y el traje que trae acá, esa capa verde sobre la armadura plateada, es calcado del diseño que tuvo en esos cómics de Secret Wars. Esa frase de una decisión impensable es la llave para entender todo lo que viene, porque acá no se trata solo de frenar una incursión. Se trata de decidir qué universo se salva y cuál no. Con eso en la cabeza, vamos a la siguiente escena, porque ahí conocemos al nuevo equipo. De ahí el tráiler nos tira a Nueva York. Y ahí está la Torre de los Vengadores, pero con un símbolo nuevo en el edificio y estructuras más grandes alrededor. Ya no es la torre de Tony Stark. Ojo, es la Torre de los Nuevos Vengadores, con Sam Wilson liderando. Adentro, en la sala de reuniones, están Bucky Barnes, Yelena Belova, Joaquín Torres y Scott Lang, entre otros. Esa escena pega directo con Thunderbolts, la peli donde se armó justo este equipo bajo el nombre de New Avengers. El escudo abollado del agente americano y el traje patrocinado de Guardián Rojo, esos que vimos por primera vez en Thunderbolts, siguen ahí. Así que esta reunión pasa poco tiempo después de esa película. Ahora fíjate en algo más de esa misma escena. Al fondo hay una pantalla con 3 tierras conectadas entre sí. No 2, como uno pensaría en una incursión normal. 3. Y eso solo tiene sentido si el multiverso, que ya sabemos que funciona como un árbol de ramas gracias a lo que vimos en Loki, está generando varias incursiones a la vez, no una sola. O sea que la escala del problema cambia por completo. Ya no es salvar un planeta, es salvar 3 universos al mismo tiempo. En esa misma sala aparece Reed Richards explicando algo frente a la pantalla de las 3 tierras. Eso conecta con el final de Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos, cuando Reed y su familia llegaron al universo principal del UCM, escapando de que su propia tierra se destruyera. Y tiene todo el sentido que sea justo Reed el que lidera la explicación técnica. Es el científico del grupo, y en los cómics es históricamente el rival intelectual de Doom. Los dos peleándose por ideas, no a los golpes. De hecho, ya hay reportes de que Doomsday va a mantener esa rivalidad entre Reed y Victor Von Doom.
tal cual aparece en los cómics, cada uno con su propia idea de cómo resolver el tema de las incursiones, uno tirando para el lado de la ciencia y el sacrificio calculado, el otro con eso que llama la decisión impensable. Si Reed ya tiene tecnología para mover una tierra entera de lugar, tal como mostró en su propia película, ahí hay una pista fuerte. Ese conocimiento capaz es justo lo que el grupo necesita para salvar más de un universo. Con esa pieza puesta, el tráiler nos manda a otro rincón del multiverso, Wakanda y Talocan. Ahí aparece Shuri, ya de Black Panther, junto con M'Baku y guerreros de Wakanda, encontrándose con Namor y todo su ejército de Talocan. Y hay algo que se le escapó a mucha gente. Talocan, ese reino que en Wakanda Forever vivía todo bajo el agua, ahora está en la superficie. Eso no es error de producción, es pista pura. Si Talocan ya no aguanta quedarse bajo el mar, algo grave le está pasando a ese reino. Y con eso se entiende por qué Namor se ve tan tenso en la escena, y por qué termina peleando contra los mismos que fueron a buscarlo. La alianza entre Wakanda y Talocan, que ya de por sí quedó bien frágil al final de Wakanda Forever, parece estar rompiéndose otra vez. Y ojo con este dato que viene directo de los cómics. Namor y Sue Storm, la esposa de Reed Richards, tienen historia romántica de hace décadas en el material original. Si el equipo fantástico se cruza con Talocan justo en este momento, no sorprendería que esa tensión también se meta en la trama, sumando un motivo más para que el encuentro entre ambos bandos termine mal. Y cuando vemos a Shuri poniéndose la máscara lista para pelear, ya no queda duda de que la visita se complicó. Vemos a Reed Richards, a Sam Wilson de Capitán América y a otros del equipo entrando a la mansión Xavier. Shang-Chi les bloquea el paso, Mística se transforma apenas recibe un golpe, y después Gambit se le va encima a Shang-Chi con toda su fuerza cinética. Esta pelea entre Vengadores y X-Men no sale de la nada. Hay un cómic entero que se llama justo así, Avengers vs. X-Men, donde los dos equipos terminan trompeándose por una diferencia de opinión sobre cómo proteger al mundo. No porque unos sean los buenos y otros los malos. Si Doomsday copia esa idea, lo de la mansión probablemente tampoco es por maldad de nadie, es puro malentendido. Dos equipos que no confían el uno en el otro justo cuando más necesitan trabajar juntos. Y esa desconfianza explicaría por qué, un par de segundos después, aparece Cíclope activando el visor y destruyendo todo a su paso, con un centinela caminando al fondo, y la mansión termina volando en pedazos. Los centinelas son esas máquinas hechas para cazar mutantes, así que si ya están ahí, algo o alguien estaba atacando a los X-Men antes incluso de que llegaran los Vengadores. Y eso nos lleva directo a la otra gran pelea del tráiler, Thor contra Doctor Doom, en ese mismo escenario ya destruido. Thor llega a un escenario destruido, cielo oscuro, restos de centinelas por todos lados, y de fondo lo que parece ser la mansión Xavier. Se le va encima a Doom igualito a como se le fue a Thanos en Vengadores, Infinity War, cargando rayos con el Stormbreaker en la mano. Y ahí pasa el momento que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Doom frena el golpe del Stormbreaker con 2 dedos, nada más. Para que dimensiones lo que significa eso, piensa contra quién peleó Thor en el UCM. Hela, Thanos con el guantelete completo, Gore el carnicero de dioses. Ninguno de esos frenó un golpe directo del Stormbreaker con esa facilidad. En los cómics hay versiones de Doom brutalmente poderosas. Hay una que junta al mismo tiempo los poderes del guantelete, el estigma, el espíritu de la venganza y el hechicero supremo. Y esa versión se para de igual a igual contra Thor sin despeinarse. Todo apunta a que Marvel está agarrando justo esa versión al máximo para la película, dejando clarísimo desde el primer choque que este villano juega en otra liga, ni comparado con Thanos. Con Doom ya puesto como la amenaza más grande que ha tenido el UCM, el tráiler se guarda la sorpresa más grande para el final, alguien que nadie se esperaba ver de vuelta. El tráiler termina con un hombre tomando el Mjolnir. Thor se sorprende, porque solo alguien digno puede sostener ese martillo, y ese hombre es Steve Rogers. Ahora volvamos al detalle con el que abrimos este video, la credencial de la TVA en manos de Loki, dentro de una casa con cortinas claras y ventanas de madera. Esa casa es la misma donde Steve Rogers se reencontró con Peggy Carter al final de Vengadores, Endgame. Y la mano que sostiene esa credencial junto a Loki tiene un anillo de bodas, el mismo tipo de detalle que encajaría con un Steve Rogers ya casado y viviendo esa vida que eligió al final de su historia. Esto es exactamente el tipo de decisión impensable de la que hablaba Doom al inicio del tráiler, solo que aplicada de otra forma. Si las incursiones están destruyendo líneas temporales completas, la rama de tiempo donde vive Steve Rogers junto a Peggy podría estar en peligro de ser eliminada. La teoría más fuerte hasta ahora es que Loki, ya como guardián de esa nueva estructura del multiverso que vimos formarse al final de la segunda temporada de su serie, no fue a podar esa línea temporal, fue a salvarla,
y a pedirle ayuda a Steve para la batalla que se aproxima. Eso explicaría por qué, en la reunión inicial en la Torre de los Vengadores, Sam Wilson, Bucky y Scott Lang aparecen mirando fijamente a alguien fuera de cámara con expresión de sorpresa. Y explicaría por qué ese Steve Rogers que vemos al final ya no lleva el uniforme de Capitán América. No es el mismo hombre que dejó el escudo en Endgame. Es alguien que Marvel sacó de una vida tranquila para meterlo de nuevo en la guerra más grande del multiverso. Con Doctor Doom deteniendo golpes de Thor con 2 dedos, 3 tierras a punto de colisionar y Steve Rogers de regreso desde una línea temporal que se suponía cerrada, Avengers. Doomsday se perfila como la película más ambiciosa que Marvel ha intentado hacer hasta ahora, incluso por encima de Endgame. Y con todo lo que acabamos de repasar, ¿tú crees que los héroes logran detener esta incursión? ¿O vamos a ver un final tan devastador como el de Infinity War? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque leemos todas y nos vemos en el próximo análisis.